E- Esta es una tarea que realizamos a partir de la investigación y en estrecha relación con el Instituto IRMA. El Instituto IRMA, para algunos ya conocido, es una institución que cuenta con más de 20 años de experiencia en acompañamiento terapéutico a personas que han vivido una pérdida de un bebé antes del nacimiento, y hemos logrado atender a más de 9,000 personas en México. Y a partir de esta experiencia hemos creado un modelo especializado para la atención de pérdidas gestacionales. Es por eso que Sofía, esta institución académica, es ese medio para formar una nueva generación de especialistas, sobre todo en salud mental, para crear este mundo más empático y mucho más respetuoso, que yo creo que todos nos merecemos. Bienvenidos a esta serie de webinars que iniciamos el día de hoy. Vamos a tener uno en este mes de junio, otro julio y otro en agosto. O sea que vamos a tener pronto, digamos, como previo a continuar con la segunda edición de nuestros diplomados, que ya les platicaremos un poquito más adelantito. Por lo pronto, quiero compartir que este tema es uno de los que más nos apasiona, porque pues es parte de nuestra herramienta de trabajo, es la herramienta que tenemos para acercarnos a quien confía su historia con nosotros y que nos comparte pues no solo su historia de dolor, su tristeza, su depresión, su angustia, cualquier circunstancia que esté viviendo la persona. Y claro, nuestra principal herramienta, además de la escucha, pues son las palabras, ¿no? Las palabras siempre están dotadas de significado. No podemos al día de hoy ya permanecer como ingenuos de que no hay un contenido afectivo atrás de ellas y que provocan también una resonancia, a veces positiva, a veces negativa. Lo más importante es que podamos tener esta oportunidad de reflexionar en este tema que verdaderamente nos invita a que no permanezcamos indiferentes y que nos lleven de compromiso después de escuchar a nuestra invitada especial y ponente, amiga ya de muchos años, sobre todo de IRMA, Marisa Gómez de la Madrid. Se las voy a presentar para que la conozcan un poquito más. Marisa es, pues ahora sí que ya desde hace muchos años, terapeuta y vocera de IRMA, bueno, desde el 2012, nada más y nada menos. Ella es tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología, con estudios en abuso infantil, riesgo suicida y burnout. Este agotamiento profesional que algunos seguramente pudieron experimentar en esta época de pandemia, en donde se vino un trabajal bárbaro, muy distinto al que estábamos acostumbrados cuando trabajábamos solo de manera presencial. Ella también ha tenido una experiencia muy rica como voluntaria en el CRIT, acompañando en el duelo por discapacidad. Sin más preámbulo, les reitero la bienvenida a los que van ingresando y bueno, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que desde ahorita quieran compartirnos, siéntanse en esa libertad de escribirla en el chat. Trataremos de dar respuesta al final de la exposición de Marisa y bueno, para eso estamos. Bienvenidos todos y le voy a ceder la palabra a Marisa Gómez de la Madrid. Adelante, Marisa. Marisa. Muchas gracias, Mari Carmen. Ya se me fue. Con eso, no, aquí han de saber que aquí en México, en la Ciudad de México y en el Estado de México llovió, que bueno, se nos cayó el cielo. Qué bueno que no se cayó el internet. Así es que, qué bueno que aquí estoy. Perfecto. Aquí estoy. Muchas gracias, Mari Carmen, por la oportunidad. Gracias a Sofía, gracias a Irma por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta información que no es algo que nosotros decimos, es gracias a la experiencia de tantos años que tiene Irma atendiendo la pérdida gestacional y a la colaboración de todo el equipo que podemos reunir una serie de frases que nos han compartido las mismas pacientes
O sea, estamos hablando de una experiencia vivida, no es algo que nosotros consideramos que podría ser prudente o imprudente, es la realidad, es lo que ellas nos han manifestado a lo largo de muchos años y que de alguna manera se repiten. Son frases que pareciera que tenemos como un juego de cartas y las sacamos a la primera oportunidad, y la invitación pues es a reflexionar en esto. ¿Cuántas de estas frases no las decimos solo por decir, sin reflexionar un poco desde dónde vienen? Pero por eso vamos a compartir toda esta información para que podamos tener un panorama más amplio y podamos, a partir de hoy, darle un origen diferente a lo que decimos. Más desde la empatía, más desde la compasión, más desde el amor al prójimo. Y pues comenzamos, primero que nada, hablando un poco de... Permítanme porque no puedo darle... Aquí está. Me parece que para entender desde dónde hablamos, tenemos que entender de una manera muy clara qué es el dolor. Y el dolor viene normalmente después de haber tenido una pérdida, hablando de un dolor psicológico, emocional. Cuando perdemos algo que es valioso para nosotros, hay dolor. Y el dolor es la consecuencia de tener una pérdida. Es una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño. Es la consecuencia de haber perdido un bien. Es la ausencia de un bien que se tuvo o se debería tener. Es un sistema de alarma que indica que algo no está bien. Como podemos ver, pues no es otra cosa más que el resultado de todo lo que voy a sentir después de haber perdido algo que es importante para mí. Pero el dolor tiene sus características y este es el punto más importante que tenemos que entender para poder estar al lado de otros. Porque hay muchos mitos, hay muchas creencias que nos complican mucho a la hora de estar con el otro, inclusive a la hora de estar conmigo mismo. Y para eso vamos a ver cuáles son las características del dolor. Pues las características que tiene el dolor es que es universal, en el sentido de que lo sentimos todos los seres humanos en todo el mundo. Es inevitable porque nadie que llegue a este mundo va a poder dejar de sentirlo en algún momento. Es una condición casi absoluta. Es personal porque lo vivo yo, porque lo siento yo, porque lo hago con mi historia, con mi genética, con las creencias que tengo, con lo que he aprendido, con las circunstancias que son mías. En muchos sentidos también lo vivimos como injusto, porque cuando algo nos pasa, cuando la pérdida llega a nuestras vidas, hay una sensación de que la vida nos agrede, de que estamos siendo violentados de alguna manera, al menos al principio. Después vamos acomodando esto y lo estructuramos mejor, pero al menos al principio sí se vive como algo que no me merezco. Y esta parte última, pues es sumamente importante, porque es básica para entender a quien acompaña desde dónde tiene que pararse. Y este lugar es muy importante, es intransferible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo, aunque a veces quisiera, dárselo a otro para que me lo sostenga mientras yo me recupero, mientras descanso un poco, o simplemente para ayudarme a cargar con este dolor. Eso es imposible. Nadie puede hacer nada por mi dolor. Puede acompañarme, que es diferente, pero sanar mi dolor es imposible. Y grábense muy bien esto, porque de ahí es de donde a veces
tenemos estas actitudes o decimos estas frases con la intención de sanar algo, Ya estaba hablando la no lo logramos porque la persona tiene que transitar por este dolor para poderlo integrar a su vida y continuar con ella. Entonces, pues muy difícilmente podemos pensar que somos sanadores o que tenemos esta capacidad de quitarle el dolor a alguien. Esto no es posible. Pero lo que sí es posible es acompañar a la persona cuando lo está viviendo. Eso es otra cosa muy diferente. Y me gustaría compartirles también estos principios que son de una serie de principios de duelo que hizo el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, un colombiano tanatólogo, del que solo tomé estas dos para este tema. Y dice así: yo soy quien siente el dolor, por lo tanto, yo soy la única persona que sabe lo que estoy sintiendo. Lo que nos lleva a que tenemos que aceptar que el dolor del otro es del otro y no mío. Que no soy yo quien le va a decir cómo vivirlo y mucho menos cómo sentirlo. Esto es algo que también tengo que entender, sobre todo si quiero acompañar. Y este principio de respeto: no me obligues a hacer el duelo a tu manera, escúchame por encima de cualquier cosa. Esto también es muy importante porque, como dije antes, el dolor es algo personal y cada quien lo va a resolver, a sentir y a vivir como su persona le dé. No puedo yo meterme en esto, no puedo opinar sobre qué es lo que está bien o qué es lo que está mal que haga. Tengo que respetar absolutamente los procesos de cada quien. De ahí llegamos a este punto que es nuestro tema, que es ¿desde dónde vienen las palabras que decimos cuando estamos frente al dolor de otro? Pues hay varios lugares que, si bien lo hacemos con la intención quizás de que no duela tanto, de sanar un poco, pues a veces nos preocupa tanto quedar bien diciendo cosas que lo que hacemos es lastimar. Por eso es tan importante, primero que nada, reflexionar que desde dónde, para qué estoy diciendo lo que digo, cuál es la intención que hay de fondo. Y en un momento más les voy a compartir toda esta serie de frases que seguramente no solo hemos escuchado, sino que hemos dicho y que pueden ocasionar un dolor todavía mayor. Entonces, vamos a entender que si bien no lo hacemos con esta intención de lastimar, sí tenemos que ver y profundizar en nosotros mismos desde dónde la estoy diciendo. Porque la puedo decir un poco para minimizar la pérdida, ¿no? Como pensando nosotros que al minimizarla le estamos haciendo su dolor más pequeño. Eso no sucede. A veces lastima mucho más percibir que para la otra persona lo que yo siento no es importante, o no tendría que sentirlo tanto, o no me tendría que doler tanto. Eso lastima muchísimo. Por lo tanto, tenemos que mantenerlos muy, muy respetuosos ante esto. Nosotros no sabemos lo que va a vivir la persona, entonces no podemos opinar sobre esto. Se puede hacer también con esta intención de aminorar el dolor. Esto tampoco es posible porque lo que he perdido significa algo para mí. Entonces yo necesito un proceso para entender qué es lo que perdí y cómo voy a acomodarme nuevamente en la vida con eso. Entonces tampoco funciona por ese lado. Creer que con eso consolamos
Pues tampoco porque en los momentos de crisis, cuando la pérdida es reciente, no necesitamos que nos den razones para entender por qué perdimos lo que perdimos. Lo único que necesitamos es saber que están con nosotros. Miedo al dolor también es una de ellas, porque a veces tiene que ver más conmigo que con el otro. Es este miedo que le tengo a enfrentar el dolor de quien sea, que entonces lo trato de minimizar, de hacer chiquito, de hacer no válido, de hacerlo no importante. Y esto es algo que tenemos que trabajar mucho, sobre todo si pensamos en acompañar a alguien. Primero que nada tenemos que trabajar con nuestro dolor y aprender a tener esta claridad, ¿no? De que aquí en este sentido hay otro tema. A veces pensamos que el hecho de aceptar el dolor del otro significa que me lo va a echar encima. Y eso tampoco pasa. Por eso les decía y subrayaba esta parte de intransferible. Esto no es posible. Entonces, perdamos también este miedo. Mantengámonos solo respetuosos ante el dolor del otro, no pensando que se me va a venir a mí. Esto tendrá que resolverlo la persona. Quizás sí con ayuda, quizás sí con mi acompañamiento, pero nada más. Desinformación, porque justamente nos falta conocer todos estos conceptos para poder entender que hay cosas que no ayudan, que no suman, que no construyen. Por tradición, porque también son frases que comúnmente escuchamos y que nos parece que son adecuadas para el momento que está viviendo el doliente. Pero una vez que podemos entender todo esto de lo que estamos hablando, quizás nos detengamos un poco a partir de hoy a decir tantas cosas. Y por último está la fatiga compasional. ¿Por qué pongo esto? Porque hablaremos también de frases que vienen desde las personas que atienden, en cuanto a, estoy refiriéndome a médicos, enfermeras, a lo mejor la recepcionista, que a veces no es que sean personas con la intención de lastimar, sino que tienen ya esta fatiga, que es justamente hablar un poco de burnout, que es esta fatiga que sienten las personas cuando trabajan en lugares donde hay tanto dolor, donde hay tanto estrés y se vive tanto estrés, que llega un punto en donde ellas tienen que tener estos mecanismos de defensa que no vienen desde la maldad, sino justamente de eso, de defenderse del entorno adverso en el que están inmiscuidos. A veces es eso lo que hace que frenen a la persona a que llore o a que diga cualquier cosa para tener que tocar ese o tener que acompañar a la persona en ese dolor. Entonces, pues básicamente el origen no viene desde la maldad, viene desde lugares que no son reflexivos, donde no estamos pensando lo que puedo ocasionar diciendo esto. Y es muy importante que entendamos también que yo me comunico con todo lo que soy, no solo con las palabras. Por eso tengo que estar sobre una misma línea, teniendo muy claros estos conceptos, porque lo que yo digo con palabras es solo el 7%. Y yo puedo decir una cosa, pero la otra parte de comunicación es el 93%, que la hago con lo no verbal, que es mi actitud corporal, mis movimientos, mis gestos, las muecas, lo paraverbal, que es el volumen, el énfasis, la entonación, las pausas, la sincronía. Todo esto tiene que ver, entonces, si yo quiero ser realmente honesto con el otro, pues tengo que estar sobre una misma línea.
No puedo decir una cosa con las palabras y actuar otra con mi postura, con mis gestos, con mi tono de voz. Entonces, por eso es importante también hablar desde la honestidad. Y el ser humano es bueno y le duele el dolor del otro. Entonces, no tendríamos que pelear tanto con qué es lo correcto, qué no es lo correcto, porque eso viene más bien como desde el ego, ¿no? Para verme bien, para que la frase suene muy adecuada. No, mejor, ¿por qué no conectarnos primero con la persona para poder hablar con esta honestidad desde todo lo que soy? Y para eso, pues necesito tener esta empatía, que es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Es estar con el otro, ponerme en sus zapatos, entender que es una persona diferente a mí, porque la empatía no quiere decir que yo pretenda que el otro se comporte como yo o piense como yo, es solo entender que está viviendo el dolor y que tiene sus formas, que tengo que ser respetuoso de eso. Y la compasión, que también es muy importante, que es este sentimiento de tristeza que nos provoca el ver sufrir a alguien y que también nos provoca la necesidad de ayudar o de acompañarlo. Pero entonces lo que tenemos que reflexionar es de qué manera lo estamos haciendo. Acompañar, pues, no siempre significa hablar. Podemos acompañar de muchas maneras. Eso lo vamos a ir viendo. Y entonces tenemos esta primera frase que es de las ganadoras, porque qué barbaridad. Seguramente cualquiera de nosotros la escucha comúnmente en los funerales o en cualquier situación adversa que esté viviendo alguien. ¿Cuántas personas no lo que tienen que decir es tienes que ser fuerte? Bueno, yo he visto personas que hasta la postura cambian después de estar en su dolor, rotas, lastimadas, y alguien llega y tienes que ser fuerte, hasta intentan tener otra postura. No es necesario ser fuerte. Necesito ser vulnerable cuando algo que me está pasando me lastima. Y no me pasa nada si acepto esa vulnerabilidad. Es que se ha creído que ser fuerte es de las mayores virtudes. Ser fuerte es aceptar mi vulnerabilidad, no mantenerme rígido. Entonces, imponerle a las personas que están viviendo algo doloroso que sea fuerte, pues es muy poco compasivo. Y los obliga de repente a tener que cumplir con esta virtud, vamos a llamarle, que se nos ha impuesto. Entonces, pues no es una frase muy, muy adecuada. Y la otra también es, debes ser fuerte por tus otros hijos, ¿no? Como si esto no importa, al fin que tienes otros hijos, ¿no? Es que tendríamos que separar. No es que no me duelan mis otros hijos, es que lo que me está doliendo hoy es esto. Aunque tengamos otros hijos, este duele. Lo que he perdido me duele. Entonces, no intentar decir, sí perdiste, pero acá tienes, pues tampoco ayuda de mucho. Al contrario, tenemos que ayudar a validar, sin importar que se tengan otras cosas, claro que se tienen, pero en este momento, cuando el dolor está en lo más intenso, para mí es muy difícil ver lo que hay alrededor. Es como si tuviéramos algo aquí enfrente que no nos deja ver más allá de lo que perdimos. Como hemos dicho, el duelo es un proceso y este proceso me va permitiendo tener una visión más clara, pero es un proceso. No se llega a esta visión de inmediato.
Estas que vienen a continuación tienen mucho que ver con Dios. Y esto también nos los han compartido muchísimo, porque se pretende hacer sentir que están en un buen lugar, que están bien, pero en ese momento tampoco me viene bien, porque yo quería a este ser conmigo, no lo quería como un angelito, lo quería conmigo. Entonces pretender que esto le dará consuelo a la persona tampoco sirve. Y esto es algo súper, súper común. Esta otra es de Dios sabe por qué hace las cosas, que también me parece pues muy duro, porque de por sí, cuando hay pérdidas tan dolorosas, las creencias llegan a moverse un poco. Inclusive esta relación que tengo con Dios se lastima, pues no viene bien que alguien me diga que esto fue porque Dios sabe lo que hace. Duele mucho pensar que hay un Dios que hace cosas que a mí me lastimen, que las haga al menos con esa intención. Entonces, la invitación es, de verdad, no metamos a Dios en esto. No lo metamos porque sí lastima mucho la relación que se tiene con Él. Y la verdad es que en la práctica lo que vemos es que esta relación es un recurso maravilloso para poder lograr el proceso y que termine su proceso pues, lo más sano posible. Lo necesitan en su proceso y si nosotros hacemos estos comentarios, lo que logramos es un poco fracturar. Igual Dios así lo quiso. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a pensar en un Dios que quiere esto para mí? Era la voluntad de Dios. Pues va en el mismo sentido. Es pensar que Dios toma esta decisión porque tuvo la voluntad de hacerlo sin importar que a mí me lastimara. Cuando la razón no es esa, ¿no? La razón es que la vida tiene leyes, tiene circunstancias, tiene situaciones que se dan y que se dan para todos. No es Dios diciendo a ti te va a tocar esto y a ti te va a tocar el otro porque Él tenga esa necesidad de hacerlo así. No tiene que ver con Él. Entonces, no lo metamos en esto. Esto es terrible también. Dios le da las batallas más duras a los fuertes, porque también los hace sentir que son los peores seres humanos porque no tienen la capacidad de ser fuertes, porque no pueden responder a ese llamado de fortaleza que le está haciendo Dios. ¿Quién nos dijo que Dios quiere eso? ¿De dónde salió esta frase? Si bien es cierto que nos va a ayudar en el camino, no es tampoco que esté viendo, a ver, este sí la puede, este no la puede. Es muy duro pensar en eso. Es duro creer en un Dios que es capaz de hacer esto, ¿no? Esta puede ser un consuelo, pero no en el momento más doloroso. Normalmente, en el caso de nuestras pacientes en IRMA, acomodan a sus pequeños con Dios después de un tiempo y eso las hace sentir muy bien. Se sienten hasta con el gozo de saber que está con Él, pero no en un principio. En un principio el impacto de que no esté conmigo no me deja ver que esto pueda ser algo bueno.
Yo lo quería conmigo. Yo lo quería aquí. Y esta, como la anterior, de Dios no da más de lo que puede soportar, pues también es eso, ¿no? Como si tuviera que hacernos pruebas para ver qué tanto aguantamos. Lo siento como que alguien te está dando un pellizco y a ver hasta dónde dices ya, por favor. No es lógico pensar en un Dios así. Entonces no ayudemos a que esta relación que puede ser tan importante se lastime o se fracture. Dios necesitaba un angelito más. Pues también no sé de dónde la sacamos, porque también es muy duro pensar que te lo da y luego te lo quita porque se le ocurrió que quería uno más. Pues tampoco, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es que muchas veces solo repetimos lo que escuchamos. Son frases muy hechas porque estoy segura que todos ustedes las conocían. Inclusive, como dije, hasta las hemos dicho. Pero no ayudan, de verdad que no ayudan. El enojo con lo que manifiestan las pacientes que no les gusta que les digan esto es real, lo hemos visto. Entonces, pues a nombre de ellas es que también hagamos esta reflexión para no lastimar. Esta también es muy, muy común. No llores porque no lo dejas descansar. Esto tiene que ver más con que no puedo con el dolor del otro, que realmente con que el llorar hiciera daño. El llanto es de los recursos más importantes en un proceso de duelo. Necesitamos desahogar, necesitamos sacar el dolor de esa manera. Y lo que hacemos es decirle, no llores, pues eso es frenar a la persona y negarle la posibilidad de desahogar, de ventilar este dolor que nos está haciendo tanto daño aquí adentro. Cuando una persona se va, pasa a un lugar donde ya no hay ni bien ni mal. ¿De dónde sacamos esto de que no dejamos descansar? ¿Quién ha ido y ha regresado para decirnos esto? Se ha dicho nada más por cubrir el momento, por decir algo, pero no sirve, de verdad no sirve, porque limitar el llanto es violento para el dolor del otro. Las cosas pasan por algo, pues es una frase que no se entiende en ese momento porque no hay nada que explique por qué perdí lo que amo. Por más razones que yo quiera encontrar, no las encuentro. Pues tampoco sirve de nada. Las cosas pasan por algo, pues ¿por qué pasaría? ¿No? ¿Por qué tendría yo que perder lo que amo? Que si bien el tiempo y el proceso nos ayuda a entender y acomodar la situación, sí sucede, pero no en un principio. No cuando todo lo que veo es doloroso y cuando las razones no me convencen. Tienes otros hijos. Esto no quiere decir que yo no quiera a los otros hijos. Quiere decir que lo que me duele es lo que perdí hoy y que tengo que acomodar esta ausencia en mi vida antes que mirar lo que tengo alrededor.
esto también tiene que ver con que quiero sacar a la persona de ese lugar doloroso para hacerla mirar lo que sí tiene. Pero en ese momento es difícil. Insisto, nuestra mirada se hace de túnel, en donde lo único que yo veo es lo que perdí, no lo que tengo. Entonces, obligar también a mirar lo que hay, pues tampoco nos ayuda. Además, es sumamente difícil que lo logremos. O esta de podrás tener otros hijos, como si esto fuera un zapato que compro y si lo pierdo, pues compro otro. Eso es imposible, porque yo me vinculé con este hijo, porque es un ser único para mí. Porque aunque pueda tener otros, yo a este lo perdí y este hijo me duele y me dolerá, aunque tenga otros, porque es único, es otro. Entonces, pues tampoco nos sirve mucho decir esto, no es consuelo. Esta que también es muy, muy común y en muchas otras pérdidas, a él o a ella no le gustaría verte así. Pues quizás no le gustaría verme así, pero también tendrá que entender que yo necesito un tiempo para volver a acomodarme en la vida con su ausencia. Porque el dolor, para poderlo procesar, necesito vivir un duelo. Y esto es cuestión de tiempo. No se hace por una decisión de hoy a mañana. Entonces, pues ahí yo siempre les digo a mis pacientes, pues que se espere tantito. Que me aguante tantito porque yo necesito vivir mi dolor y procesarlo. Y es verdad, nuestros seres queridos lo que quieren de nosotros es la alegría, es nuestro bienestar, es que estemos bien, que seamos felices. Pero no cuando acabamos de perder. Eso es imposible. Sigue con tu vida, pues es también como, pues aquí no pasó nada y continúo. No. Necesito un proceso, necesito el duelo, necesito atravesarlo para continuar con la vida. Se necesita tiempo. Y no el tiempo así solo. Necesito hacer algo en el tiempo. Que además aquí me ayuda esta frase para decir, no es el tiempo cronológico. Es el tiempo que yo necesito para atravesar por esto. Que no es el mismo que el tuyo, que el del otro, no. Cada quien tiene sus formas y cada quien tiene que resolver diferentes cosas. Entonces, tampoco podemos ponerle tiempos a ninguna pérdida. Eso es, volvemos a lo mismo, personal totalmente. No llores porque no lo dejas ir. Me parece que también viene desde este miedo de estar en el dolor, aunque sea el del otro. Y entonces es, no, aquí no me llores. Pensando que decir no lo dejas ir es inquietar la vida, el tránsito a la otra vida de la persona. La persona ya no está. La muerte dura 2 segundos. Estás aquí, ya no estás. Entonces, no necesitamos
dejar de llorar ni hacer ningún tipo de actividad para que la persona muera. Limitar el llanto de esta manera pues tampoco funciona. No pienses más en eso como si fuera un acto de absoluta voluntad. Ok, esto no pasó y yo continúo al otro día como si nada hubiera pasado. Tampoco es posible. Volvemos a lo mismo, necesitamos tiempo para procesarlo. Igual que esta de ya te repondrás. Sí, hay la esperanza de que eso sucederá, pero no como un no hagas nada, esto no importa, ya pasará. No, necesito tiempo. Y a veces necesito mucho tiempo. Entonces, respetemos eso, ¿no? El tiempo que las personas necesiten, lo que necesiten hacer, lo que necesiten trabajar. A veces una pérdida destapa otras y entonces esto se complica y esto me trae otras situaciones. Entonces, no es tan fácil, no es así nada más como esta tarea de reponte y ya, ¿no? Ya está descansando, como si haber estado conmigo hubiera sido algo muy difícil. Y entonces tienes que alegrarte porque ya está descansando. Sí es un consuelo cuando se ha vivido a lo mejor una enfermedad o una situación muy complicada, pero nosotros no lo queríamos ahí, nosotros lo queríamos con nosotros. Entonces, no me sirve de mucho que esté descansando. Yo lo quería aquí, aunque estuviera muy trabajoso. Entonces, pues tampoco ayuda. Y ya está en un mejor lugar, pues para mí es difícil entender eso, ¿no? Porque el mejor lugar era conmigo. Pues, ¿en qué mejor lugar puede estar? Como les digo, en el proceso llegamos a aceptar, inclusive a ver con gozo el que esté con Dios en un mejor lugar, pero no al principio. Al principio no hay forma de que yo me consuele. Entonces, lo mejor que podemos hacer, pues, es dejar que el dolor salga como tenga que salir y no estar buscando razones para que se detenga. En el caso de las pérdidas gestacionales, esto es muy, muy común. Fue mejor así, tal vez venía mal. Sí, definitivamente lo que se busca es un consuelo, pero a veces y la mayoría de las veces no lo logramos, porque podemos meter todavía más dolor pensando que estaba pasándola mal o que algo estaba muy mal. No es necesario que digamos eso, porque ni siquiera sabemos y a veces es frecuente también que no se sepa por qué se dio la pérdida. Entonces, no busquemos razones, simplemente respetemos el dolor. Y seguramente estaría enfermo, pues es lo mismo, ¿no? También lastima pensar a mi bebé viviendo una situación complicada. Entonces, no consuela y sí puede lastimar mucho y nos puede meter aún más sentimientos de dolor, ¿no? de ideas que yo no tenía y que me meten en la cabeza. Entonces, no sirve. La más terrible de todas sí es esta. Si no lo conociste, ¿por qué sufres si no lo conociste? Pues quizás no lo vi físicamente, pero lo sentí, me lo imaginé, lo soñé, lo amé desde el momento en que supe que venía en camino. Tampoco conocemos a Dios y eso no determina si tú puedes amar a alguien, ¿no?
pero se utiliza mucho también con esta intención de hacerlo pequeño, bueno, no importa, porque en realidad, pues no lo viste. Sí, nada más que yo desde que supe que este bebé venía en camino, me enamoré. Y soñé, me ilusioné, inclusive hasta viví cosas con él. Pues decirme que no lo conocí es verdaderamente doloroso. Y mejor ahora que más adelante, pues es también con la idea de que uno quiere, mientras más tiempo pase con la persona. Y en el caso de un embarazo, esto no es real, porque como les digo, desde el momento en que lo sabemos, inclusive antes de saberlo, el vínculo inicia. Y entonces todo lo que soñé ya no va a ser. ¿Y dónde pongo eso? ¿Cómo voy al futuro por todo esto que soñé y me lo traigo de regreso? ¿Y dónde lo pongo? ¿Dónde pongo todo este amor que quería darle? ¿Dónde lo pongo y a quién se lo doy? Entonces no es importante si fue ahora o más adelante. Es el valor que yo le había dado a esto. Esta es una frase que viene mucho desde la pareja o inclusive desde la misma familia, que sí también la intención es no seguir viendo a la persona dolida, pero reflexionemos desde dónde hacemos esto, realmente porque me dueles o realmente porque me pesa tu dolor. Vuelvo a lo mismo. Es de los recursos más importantes para trascender lo doloroso. No lo detengamos. Demos estos espacios para lo otro, de poder llorar y sacar todo eso que trae atorado. Además, el llorar nos hace producir oxitocina y esto nos relaja. Entonces también nos da un poquito de calma en este tiempo de devastación. No tenemos que hacer nada más que acompañar y estar ahí, permitiendo que el otro llore. No nos va a pasar nada, ni a la persona le va a pasar nada. Por más fuerte e intenso que sea el llanto, aceptémoslo. Esa es la mejor forma de ayudar y de acompañar. Esas sí son efectivas. Más que las palabras es permitirle al otro esto, que pueda expresarse, que pueda sentir a mi lado un espacio donde pueda desahogarse sin problema, sin juicio, sin freno. La vida es así, tienes que aceptarlo. Si bien la última fase de un proceso de duelo es la aceptación, pues no llego ahí tan pronto, necesito mucho trabajo, necesito vivir muchísimas cosas, muchos sentimientos, dejar que estén ahí, aceptar que estoy viviendo un proceso que me va a traer muchas sensaciones displacenteras y que quizás llegaré a esta aceptación, pero no pronto, no rápido, necesito tiempo. De ahí que esta del tiempo lo cura todo, pues no sirve, porque el tiempo por sí solo no es de mucha ayuda. ¿Cuántas personas no hemos visto que tiene duelos atorados, pérdidas que no ha procesado y han pasado inclusive años y siguen ahí? Entonces el tiempo no lo cura todo.
Soy yo que hago algo con ese tiempo. Eso es diferente. Deja de sufrir y hacerte la víctima causando lástima. Esta también es, y normalmente viene de la familia, puede venir de la familia, de la misma pareja, donde ya nos fastidia ver a la persona que sigue viviendo esto de una manera dolorosa. Pero déjenme decirles algo, mientras más les permitamos a los otros vivir el dolor, expresarlo, hablar de él, más pronto estarán mejor. La mejor ayuda que podemos dar es permitir que ventile, que desgaste el dolor hablando de él o llorándolo o sufriéndolo. Pero esta imposición también de ya párale porque me molesta, pues es poco compasiva también, ¿no? Esta tiene que ver mucho con las pérdidas inducidas, que como todos ustedes saben, Irma también atiende este tipo de pérdida y en donde vemos también muchísimo dolor y pareciera que las personas se sienten con más autoridad para poder decir cosas que descalifiquen su dolor, que les nieguen la posibilidad de transitar esto de una manera positiva, de hacerlas sentir que no se merecen ni siquiera un buen trato. Entonces, dejamos estas frases para el último porque también necesitamos ser mucho más compasivos con el otro. Aceptar que todos en la vida, todos, tomamos decisiones que después no son difíciles de vivir, pero que merecemos este respeto, que merecemos ser apoyados, acompañados, que merecemos estar bien. Y ese es uno de los principios de Irma. Por eso suenan fuerte, pero sí queremos compartirlas porque debemos evitarlas en todo lo posible, en todos los ámbitos, no solo en sociedad, en lo familiar, en lo laboral, en el sector salud, por favor. Queremos incidir en esto para que todas las personas sean merecedoras de un buen trato. Y esta frase pues sí viene mucho a veces de la familia de esto no se va a hablar, ya pasó y aquí queda, ¿no? Cuando pues esto puede ser el inicio de un verdadero conflicto en la vida de las personas, no solo de quien lo vivió, sino de quienes lo acompañan, porque no les permitimos resolverlo, trabajarlo, entender desde dónde vino, por qué se toman las decisiones. Tenemos que aprender a estar con el otro cuando nos necesite. Estas se las han dicho a las chicas, los médicos, o simplemente las personas de recepción o a veces las cosas se complican y van al hospital a ser atendidas y les dicen frases como estas. No se cuidan y luego vienen llorando. Como si todos fuéramos perfectos, como si los demás no tuviéramos el error en nuestras vidas.
como si fuera algo ajeno a nosotros. Esto es muy importante porque en los hospitales hace mucha falta estos protocolos de acompañamiento inmediato que se dan cuando hay una pérdida gestacional. Es muy importante darles un acompañamiento que ayude a procesar lo que se va a vivir. Y entonces negar que lo vean, que lo toquen, que lo sientan, que se despidan, pues es un atentado de lo más violento a las personas. Porque es una personita importante para esa mamá, para ese papá, y negarles esta posibilidad puede ser algo que se cargue durante toda la vida, ¿eh? Por eso es importante que nos movamos en este sentido. Necesitamos hacer protocolos que ayuden a poder iniciar un proceso de duelo con un poco más de herramienta. O de tú lo decidiste y por qué te sientes mal ahora, con qué derecho, pues también es desde lo más soberbio que puede tener una persona cuando expresa esto, porque nosotros lo sabemos que muchas veces estas decisiones se toman desde un lugar de miedo, de presión, de no entender qué está pasando, de una visión de túnel también, donde no puedo ver con claridad el panorama. Y entonces, debido a esto, después no tengo derecho de dolerme, no tengo derecho de sentirme mal por una decisión que yo no sabía que me iba a llevar a esto. Normalmente lo que escuchamos también es, yo no quería que mi bebé muriera. Quería salir de esta situación. Pero necesitamos estar ahí para poder ver desde dónde se toman las decisiones y entender. Y dejar de ser tan duros y tan crueles a la hora de estar con alguien que ha vivido esto. Y esta pues es en el mismo sentido. No tienes por qué sentirte mal, es tu derecho y es tu cuerpo. Esta es una manera de minimizar también lo que se está viviendo. De por sí les conflictúa mucho pensar justamente si yo lo decidí, ¿por qué ahora estoy viviendo esto? Y esto también es negarles el derecho que tienen a vivir un dolor, un proceso de pérdida, un duelo. La decisión se toma de un lugar muy, muy diferente al que nos imaginamos. Entonces, no seamos tan crueles también en este sentido. Esta no puedo ni repetirla porque me parece de lo más violenta. Y son los médicos los que se los dicen. Qué duro, ¿no? Ya te tardaste en el sentido de, ya sufriste mucho. Ya, por favor, olvídate de eso. Si el dolor es personal, pues el tiempo también será personal. Porque este proceso lo haré con mis recursos, con mis circunstancias, con mi temperamento también. Entonces, ya te tardaste, pues, ¿para quién o para qué? No viene al caso.
O esta otra que es también un poco intentando que esto se minimice y entonces pues al fin que puedes tener otro, como comprarte otro. En Irma lo que intentamos es que no se haga un segundo embarazo si no está sanado primero lo que se perdió, porque podemos cometer muchos errores. Podemos cargar de cosas que no le tocan a un próximo bebé, podemos violentarlo, podemos transferirle culpas que no le tocan, en fin, una serie de cosas que no se merecen. Por eso es importante sanar primero esta herida para poder continuar la vida de una mejor manera. Y te veo muy bien. Es algo que también se utiliza mucho, pensando que le estamos haciendo un halago a la persona, ¿no? De, a pesar de lo que perdiste, te veo muy bien. A veces pesa mucho porque me lo decía una persona a la que se lo dijeron, que la hizo sentir como que su dolor no era importante, que ni siquiera ella lo valoraba. O a veces también se hace como un mandato, ¿no? Así te ves bien y así quédate, no le muevas, porque me molesta. Entonces, pues, no va por ahí. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué si digo? Ya dijimos muchas cosas que no se deben de decir. Pero entonces, ¿qué si digo? En realidad, a veces las palabras son muy pocas las que podemos decir. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Podemos acompañar, como dice aquí, generar la destreza para acompañar haciendo uso del lenguaje verbal y no verbal. Puedo decir algunas cosas, pero también puedo hacer otras, que será estar a un lado, estar ahí, estar presente. Y estas son algunas frases que sí pueden ser muy constructivas. Son poquitas, porque pues no hay mucho que decir. Y realmente es porque al doliente hay que dejarlo hablar, más que hablarle. La forma de acompañar es esa. Dejarlo que hable, dejarlo que desgaste ese dolor, que nos cuente la historia 100 veces si quiere. Entonces, pues el que tiene que hablar es el otro, no yo. Y podemos decir qué puedo hacer por ti, o simplemente estoy contigo. ¿Qué necesitas que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y qué necesitas? Es más bien colocarme en este respeto de lo que el otro quiere, no de cómo yo quiero que él haga su proceso o cómo es que reaccione. Eso tengo que dejárselo al otro. Y tengo que estar con esta flexibilidad de aceptar lo que el otro me pida. Porque a lo mejor lo que me va a pedir no tiene que ver con lo que yo creía que debía dar, pero eso es lo que tengo que respetar. Que el otro me diga, solo quédate aquí, acompáñame a llorar o acompáñame a hacer tal cosa referente a mi pérdida, y solo nos mantenemos ahí como un acompañante silencioso, que no tenga que estar externando ni opiniones ni juicios. Esa es la base de esto. Suspender el juicio. Y lo digo así,
como suspender, porque es muy difícil evitarlo. Siempre los estamos haciendo todo el tiempo. Pero si intentamos frente al dolor del otro suspenderlo por un momento, detenerme antes de dar opiniones, sugerencias si no me las piden, como digo, dejar que el que hable sea el otro y no nosotros, esa es la mejor ayuda que podemos dar. Ahora, un te quiero en los momentos en que uno está roto, lastimado, siempre viene bien. Siempre cae bien. Podemos sustituir todas las frases anteriores por esto. O esta última de estaré a tu lado. ¿Cuándo y cómo me necesites? Porque eso también es importante, ¿no? A veces, y lo he visto, nos ofendemos porque el otro no me habla o me contestó mal o quise ayudar y no me dejó. Y ahora resulta que los dolidos somos nosotros, cuando el que está viviendo la pérdida es el otro. Hay que quitarnos el ego también. El que importa es el otro en ese momento. Entonces, si contestó mal, si no quiso que ayudara, si no me permitió tal cosa, pues demos esa libertad. Pero también digamos, aquí estoy por si me necesitas y cómo me necesites. Porque a veces la ayuda es, no quiero que estés. Aceptemos eso también. Solo que, nota importante, cuando ya queremos que estén, también hay que avisar. Porque esto lo veo mucho con mis pacientes. Es que ahorita no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Ah, bueno, hay que decirlo, ahorita no. Y después me dicen, es que nadie me habla. Ah, bueno, es que ahora hay que decir, ahora sí, ya me siento mejor. Ya quiero hablar, ya quiero cualquier cosa. Y pues quiero cerrar con esta frase, que es básicamente lo que hemos comentado. El más profundo acto de sanación es hablar. Y el más profundo acto de amor es escuchar. Insisto, dejemos que hable el otro, no nosotros. Digamos estas pequeñas frases que ayuden a saber que estamos ahí, como nos necesiten. Pero no necesitamos mucho, necesitamos solo acompañar con todo lo que somos, con nuestra presencia, con nuestras actitudes. A lo mejor abrazar más que hablar, eso siempre funciona, lo tengo comprobadísimo. Y si no lo he, si las personas que nos acompañan no han estado con nosotros en otros conversatorios, webinarios, les comparto esto. El abrazo de oso, que es tan sanador, es este que se da intentando que mi corazón toque el corazón del otro a la hora que nos unimos, y por atrás solo hago esto, no hago sobadita, no, así aprieto contra mi corazón. Por supuesto, mi intención del alma tiene que ser aquí estoy, ¿no? Estoy para ti, estoy contigo. Esto puede ser mucho más constructivo que decir palabras que no tienen sentido. Y los invito a que una vez que terminemos el webinario lo puedan hacer con alguien a quien tengan a su lado y verán si no son diferentes los abrazos así. Pongamos esta intención y verán que no necesitamos hablar.
porque cuando los corazones se conectan, se dicen todo lo que se tienen que decir. Ahí las palabras sobran. Y pues parte de todo esto que les compartimos, pues es la historia de 21 años de Irma, que más allá de compartirlo con quien ha vivido la experiencia de una pérdida gestacional, hoy, con esta investigación, con esta experiencia, queremos compartirlo todavía más lejos. Y es con quienes se dedican a acompañar, no solo en este tema, a cualquier tipo de problemática que tengan las personas. En muchos casos hay este tipo de pérdida, de la que no se habló, a la que nadie volteó a ver, a la que nadie acompañó. Entonces la invitación también es a eso. No solo que lo hagamos cuando tengamos a alguien al lado que ha vivido algo doloroso, sino que nos formemos en este tema, que es un tema más común de lo que nos imaginamos, y que aprovechen toda esta información que se ha recolectado en estos diplomados que ofrece Sofía para esta formación. Entonces, pues, por mi parte, es todo en cuanto a la presentación. Si hay algunas preguntas que responder, pues aquí estamos. No sé si tengas algo ya por ahí, Mari Carmen. Sí, ya vi aquí. Muchísimas gracias para variar, Marisa. De verdad es una riqueza siempre, siempre te aprendemos algo nuevo. Y sí, justo, fíjate que desde el principio, por ejemplo, nos compartió Henry de las pérdidas pues muy, muy tristes a raíz del COVID. Y me pone a pensar el leer, o sea, y que de verdad lamento que hayas pasado por situaciones tan duras, ¿no? O sea, y te lo planteo, Marisa, porque de verdad esto me recuerda que pues cada historia, cada persona querida que parte, pues también nos deja algo. No podemos decir que sentimos igual. A veces quizá la primera persona que falleció pudo haberte pescado por sorpresa y ni tiempo tuviste porque tenías que seguir con tu otro enfermito, ¿no? Y que probablemente ahora sí que vas así como para sobrevivir, ¿no? Para funcionar y para continuar. Eso se me hace fuertísimo. Y yo sé que muchas de las personas que nos están acompañando al día de hoy probablemente sea lo que están viviendo, ¿no? Que ni tuviste oportunidad de llorar, acompañar, enterrar, porque tenías que seguir resolviendo, ¿no? Y que a lo mejor la persona que está junto a ti puede estar diciendo, comparando, ¿no? Bueno, es que en este caso siento esto y caemos como hasta en competencias, ¿no? De estos sentimientos o miedo, digo, vinculo con otro comentario, por ejemplo, de que nos platica Susana que está pasando con su hija ahorita esto y que le duele verla con tristeza y que busca controlarse solo para acompañarla. Aquí también es otro tema, ¿no? O sea, de que tenemos miedo a que nos... queremos respetar tanto el dolor que pues que también nos limitamos el nuestro y no sé si quieras compartir estos dos aspectos que nos comentaron y ya también terminamos con esta invitación que nos empezaste a hacer. Pues sí, nos unimos con un abrazo afectuoso a quienes de los que están conectados aquí han tenido pérdidas a raíz de la pandemia. Ha sido devastador, muy doloroso, porque apenas están saliendo de unas y ya están entrando en otras, porque esto también ha implicado otro tipo de pérdidas que además nos complica los procesos. Algunos, como bien dices, no se han atendido justamente por eso. La invitación es a no lo dejen ahí,
hagan su proceso en cada una de las pérdidas que han vivido. Atiéndanse, no lo hagan solos. Y lo uno sobre todo con este último, donde a veces caemos, justamente hablando de las palabras, caemos en el error de no comunicarnos en familia, de no hablar de lo que nos duele para que el otro no se sienta mal. Y la red de apoyo más importante que tenemos es justamente la familia. Ese es el lugar en donde tendríamos que poder hablar de lo que nos duele, hablar de lo que perdimos, despedirnos también juntos de esto que perdimos, entendiendo también, porque esto es muy importante, que no hay sincronía en los procesos de una misma familia. Aunque hayamos perdido lo mismo, para cada uno significó lo mismo, no significa lo mismo. Entonces necesitamos, nuevamente volvemos a entender que el dolor de cada quien es personal, aunque se trate de la misma persona, aunque sean dos hijos dolidos por un padre, por una madre. Sus procesos son diferentes, su forma de enfrentarlo es diferente. Y a veces, esto lo he visto mucho en esta época de pandemia, donde nos molestamos porque el otro, en lugar de quedarse aquí llorando, se salió con algún amigo. Bueno, es que cada quien tiene sus formas. Tenemos que respetar eso. Adecuadas o no, eso no nos toca. Cada quien tiene que hacerse cargo de su dolor y trabajarlo para que después en conjunto podamos compartirnos. Y no nos preocupe que si tú tienes deseos incluso de llorar junto con esa persona, no pasa nada. No, no pasa nada, al contrario, es delicioso, Ay, es sí. delicioso. Me acuerdo mucho, Marisa, que compartiste una vez, así cuando se te asomó una lagrimita con una paciente, lo que te dijo, cuéntales. Ay, yo cuéntales. Porque a veces de verdad queremos ser muy duros, ¿no? Así de, no, es que, ¿cómo me va a permitir si es él o ella la que está viviendo una situación tan dura y yo me permito llorar, ¿no? O sea... Pues sí, porque hay que entender primero que nada que somos seres humanos y que el dolor del otro también es mi dolor. Porque yo soy el otro también. En algún momento yo estaré en su lugar. Entonces no nos importe sentirnos también vulnerables. Y lo que sucedió es que la vi tan devastada que me movió muchísimo porque justamente dije, ¿cómo voy a poder acompañarla de manera adecuada cuando hay tanto por qué dolerse? Porque tenía diferentes pérdidas. Una de ellas sí era una pérdida gestacional, pero además a esas se habían unido otras. Entonces estaba devastada. Mi inercia fue abrazarla y cuando me retiré, pues yo tenía las lágrimas que no pude limpiarme y me sentí muy mal, pero una sesión después ella me compartió que se había sentido muy acompañada y que me lo agradecía mucho, porque me dijo, realmente me di cuenta que estabas conmigo. Y eso fue muy lindo. Fíjate. Porque sí estaba con ella. Porque si bien es muy importante la formación, y sobre todo esta formación que ofrecemos, porque tenemos que ayudar con la cabeza, pero estar con el corazón. Esa Y es la, estos esa es la... diplomados lo que ofrecen es justamente las dos partes. Ay, gracias. Y platícanos, por favor, porque además han de saber que Marisa juega un papel muy importante de enlace entre las personas que tienen este interés de profundizar más. De hecho, veo que nos acompañan muchos psicólogos el día de hoy, psicólogas, y que sepan que esto va a estar disponible para cada uno. De verdad, es una oportunidad y queremos compartir todo esto aprendido con cada uno de los que nos acompañan. Sí, es muy importante que sepan lo que ofrecemos. Si gustan,
visitar nuestra página, ahí encontrarán toda la información detalladísima, pero también hay un teléfono donde pueden comunicarse y podemos resolver sus dudas más a detalle. Sin embargo, pues es importante que sepan que, como ya les había mencionado, la experiencia de Irma no se quedó ahí nada más en la atención, sino en poder llevar esto a las personas que estén interesadas en atender este tema, porque es riquísima la información que hay, la experiencia ya de 21 años, la cantidad de pacientes que han pasado por Irma, como decía Mari Carmen, 9,000 personas es una base ya muy importante que nos da la autoridad, vamos a llamar así, para poder determinar muchas cosas que se presentan en este tipo de pérdida y que queremos compartir para que esto siga trascendiendo y que más gente pueda ser atendida, porque si entendemos que de cada 4 embarazos uno se pierde, la cantidad de personas, porque no son solo las mujeres, la cantidad de personas que se ven impactadas por esto son muchísimas, porque esto no solo se queda en la mujer que vive la experiencia en su cuerpo, también afecta a su pareja, a sus padres, a sus amistades, si hay más hijos, a los pequeños que no entienden qué está pasando. Y yéndonos todavía más allá, en lo laboral también, porque pierden mucho el interés por lo que comúnmente hacían, están poco concentradas, en fin, hay una serie de síntomas que se viven que muchas veces miramos quizás a la persona que está a nuestro lado y no entendemos que está viviendo algo así de doloroso. Entonces, pues mientras más personas se preparen en este tema, habrá mucho más salud mental a nivel sociedad. Entonces, los invitamos a que nos visiten, que le echen una ojeada y si tienen cualquier duda, la pregunten sin ningún problema, porque les van a encantar. Además de todo, les van a encantar porque tiene esta parte académica, pero también tiene una parte muy de humanidad, ¿no? De entender que el otro es una persona. Que toda herida es digna de ser vista, De ser de ser y atendida. de verdad. Les agradecemos muchísimo. Gracias por sus comentarios aquí en el chat. Son muy, muy lindos y muy generosos. Escucho y leo algunas situaciones de pérdida, entiendo, difícil. De verdad, un paso grandísimo es pedir ayuda. No estamos solos, necesitamos de estas redes de apoyo. Es muy, muy importante y que no lo dejemos pasar. Vamos a, no sé, ya estamos aquí a 3 minutitos antes de terminar. No sé, Marisa, si quieras responder alguna pregunta. No sé, Mary, y si quieres dejarnos tu pregunta por escrito. Yo sé, levantaste la mano, si da oportunidad de alguna, responder una pregunta más. Sí, sí, sí. Bueno, justo nos habla también de que Henry, de que hace 6 años su hermano y su difunto cuñado perdieron a su bebé de 6 meses de nacido. Y les dolió muchísimo y se encerraron en su dolor y no quisieron tener apoyo. Esto yo sé, es muy, muy común también, tristemente, y difícil. ¿Cómo ofrecerle ayuda cuando alguien no la quiere? O sea, o quizá porque no sepa que existe, porque también pasa eso, ¿no? Te sientes tan devastado que dices, ay, ¿habrá alguien que me pueda ayudar de verdad? ¿No? Sí es importante que si sabemos que existen instituciones como Irma, podamos compartirle a la persona que lo ha vivido que existimos. Solo eso, ¿no? Tampoco es forzar, cada quien tiene sus tiempos, sin embargo, la información siempre es importante. Y también es que hay una idea de que no hay quien comprenda esto que estoy viviendo.
¿no? Como es una pérdida que no es muy mencionada, que es inclusive silenciada, a veces las mismas parejas piensan que no va a haber quien los entienda. Y aquí lo importante es que sepan que sí hay un lugar que tiene la experiencia para hacerlo, todo el amor del mundo para acompañarlos y ayudarlos a transitar por esta pérdida que es tan dolorosa. Hay forma de salir de este dolor, pero invitemos primero a que sepan que hay un lugar donde pueden ser acompañados y que esto puede llevarnos a un mejor lugar. Sin invadir, sin forcejear, sin pelear, ¿no? Pero sí dando la información completa. Existe esta institución donde puedes recibir la ayuda, donde no hay juicio, donde intentamos con todo nuestro corazón que esto sane, atendiendo todas las áreas que se hayan lastimado. Entonces, pues es eso, ¿no? No podemos forzar a nadie, pero sí podemos darle información que sirva. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escuchar.